Amados hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Bienvenidos a una transmisión más de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Les agradecemos a todos su sintonía en estos días y hoy tenemos el mensaje para ofrecer para ustedes el amor verdadero para un mundo destruido. Por favor, antes de comenzar, quisiera que nos acompañen en oración juntos para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre bendito, Padre celestial, en el nombre de Jesús, oramos a ti y te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control de este tiempo, que seas tú hablando, Señor, y no el hombre, que no sean mis emociones ni mi carnalidad, Señor, que sea tu palabra expuesta con fidelidad y que en todo, Señor, solamente tú te lleves la gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos amados, continuamos nuestra predicación expositiva del libro, del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 15 y vamos a entrar en este momento, capítulo 15, verso 9. Juan, capítulo 15, verso 9. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 17, si me acompañan en sus Biblias, por favor. Juan, capítulo 9, Juan capítulo 15, versos 9 al verso 17 en sus Biblias. Dice la palabra del Señor, les repito una vez más, Juan capítulo 15, verso 9 al 17. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Vamos a ver un poquito el contexto de lo que acabamos de leer. Recuerda, estamos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, en esta oportunidad desde el verso 9 al verso 17. Y vamos a ver un poco el contexto de este momento. Estamos, Jesucristo ya saliendo, está partiendo de la última cena con sus apóstoles y algunos de sus discípulos más allegados, y están saliendo de ese lugar, del aposento alto. Eh, Entendemos que van rumbo hacia el huerto de Getsemaní, eh, y Jesús les comienza a hablar en el camino. Y veíamos en la predicación anterior que predicó nuestro hermano José David, que Jesús les hacía una comparación entre la vid, ¿sí? Y él, ¿no es cierto? Veíamos cómo el Señor hablaba de que separados de Él nada podemos hacer, y también cómo el Señor nos mostraba y nos decía que Él es la vid verdadera, Él es la vida verdadera. Él, haciendo una comparación como ese árbol, esa planta, ¿no es cierto?, que produce un fruto. Sus ramas no pueden vivir sin ella, no pueden estar alejadas del tronco, tienen que permanecer juntas al tronco, tienen que estar en constante comunión con el tronco. El tronco es el que le alimenta a las ramas, y las ramas son las que dan el fruto, ¿no es cierto? Pero la rama que no daba fruto, según el relato bíblico de Juan capítulo 15, verso 1 al 8, decía que debían ser cortadas, ¿verdad?
y esas ramas cortadas tienen que ser echadas en el fuego porque no producieron fruto. Y estaba haciendo Jesús una comparación de lo que veíamos entre lo que es el cristiano y aquel que parece ser cristiano, ¿no es cierto? Aquel que parece estar, aquel que parece ser parte de ese árbol, aquel que parece ser parte de esa planta, de esa vid, pero en realidad no está atada a ella, en realidad no está recibiendo las sustancias, no está recibiendo el agua, no está recibiendo, ¿no es cierto?, todo lo necesario para que produzca el fruto. Antes de que todas las ramas produzcan fruto, parecería ser muy fácil el confundirse entre una rama que produce fruto y una rama que no produce fruto, parecerían iguales, pero no lo son en realidad. Y con ese contexto de lo que ya se ha predicado, entramos en este versículo 9, donde vemos cómo Jesús les comienza a decir, ¿no? Pero antes de eso, recuerde esta comparación que hacía Jesús de la planta, de la vid, de la planta de la uva, la vid, con los cristianos, con ese momento con los apóstoles y el día de hoy con los cristianos, con aquellas personas en realidad que producen fruto, ¿sí? Que tienen un fruto que proviene de estar alimentados, de estar unido a la vid, ¿sí? Y las ramas, que son esas personas que se llaman cristianos de nombre, que no tienen fruto, que no llevan fruto. Y Jesús nos dijo en varias partes, ¿no?, del Evangelio, Jesús afirma y dice, ¿cómo conocerán que provienen del Señor? Y por sus frutos les conoceréis, dice el Señor Jesús, por sus frutos. En esta oportunidad vamos a poder ver con exactitud qué significa el fruto, qué es lo que en realidad es en la vida de una persona que ha conocido a Jesucristo como su único Señor y Salvador, el llevar fruto. ¿Qué es lo que conlleva esto? Así que acompáñeme por favor al verso 9 de Juan capítulo 15. Verso 9, Juan capítulo 15. Un dato antes de comenzar la predicación, amados hermanos. No se olvide de tener siempre su Biblia a la mano. Es muy importante que usted pueda tener una familiaridad con la palabra de Dios, que pueda ubicar cada vez más los capítulos, los versículos, los libros. Eh, También quería añadirles que en lo que veíamos la predicación anterior, Jesús habla también de estas ramas que no producen fruto. El destino de estas ramas es ser cortadas, ¿sí? Ser separadas definitivamente de la vid y echadas en el fuego. Y es una comparación bastante fuerte, pero muy cierta, de lo que en realidad significa el no estar con Cristo. El pensar, como mucha gente dice, no, yo creo en Jesús, pero creen de la forma en como cualquier persona del mundo lo cree. Creen en la forma en que la ciencia sabe que es un personaje histórico, pero Jesús en realidad no ha cambiado sus vidas. Esto es lamentable, puesto que, como ustedes saben, la palabra de Dios señala con exactitud que o es del cielo o es del infierno una vez que la persona muere. Y eso es el destino al que hace mención esa porción de los versos 1 al 8 de Juan capítulo 15. Las ramas que no producen fruto son echadas al fuego, y eso se está refiriendo a aquellos que no producen fruto, a aquellos que en realidad nunca fueron parte de la vid, ¿sí? Serán echados al lago de fuego y azufre con Satanás y sus ángeles serán echados al infierno. Y eso es en realidad lamentable, y el día de hoy vamos a ver, como les decía, adentrarnos más en lo que significa el fruto, en lo que significa en realidad eh, este verdadero amor hacia Dios y su palabra. Bueno, vamos al verso 9. Entonces dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Verso 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Miren, amados hermanos, separar para la palabra de Dios la obediencia, ¿sí?, del amor es algo imposible. Para la palabra de Dios, amor es igual a obediencia. Aquel que escucha bien, ya se ha enseñado antes esto, que esta palabra obediencia viene de la palabra audire, que significa escuchar bien, para poder cumplir, para poder obedecer, para poder llevar a cabo algo. Eh, Aquí surge tal vez alguna pregunta en el verso 9. Podemos hacer una pregunta al texto. Cuando el verso 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Cómo permanezco en el amor de Jesús? Esa sería la primera pregunta que le hacemos al texto. ¿Cómo permanezco en el amor de Jesús? Bueno, Eh, dice la palabra de Dios, cuando nosotros avancemos un poco más adelante, vamos a darnos cuenta de que el permanecer en el amor de Cristo, estar en el amor de Cristo, tiene mucho que ver con su palabra, ¿sí? Hasta eso, por favor, vamos a Juan capítulo 14, verso 21. Vamos a retroceder tan solo una página. Juan capítulo 14, verso 21 en sus Biblias. Esto es algo que ya lo predicamos. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué interesante. Entonces, aquí viene la grande relación de la que hablábamos hace un momento. Permaneced en el amor de Dios, tener el amor de Dios, conocer el amor de Dios, es conocer su palabra. Su palabra es la que nos muestra cuál es el verdadero amor de Dios. Acompáñame por un momento a Primera de Juan, capítulo 2, verso 5, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 5 en sus Biblias. Dice la palabra de Dios, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, que permanecemos en Él, que somos parte con Él. Recuerde, este relato está unido al relato que nos predicó justamente nuestro hermano José David. ¿Recuerdan la vid? Las ramas están insertadas, están en la vid. El permanecer en Él significa estar con Él, junto a Él, ser parte de Él. En otra predicación explicábamos que Jesús prometía enviar el Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, Jesucristo esté con nosotros. Avancemos al verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Soy uno con Él, soy parte de Él. Guardo sus mandamientos, lo que el Padre me mandó hacer. Verso 11, por favor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo de Jesús es amarnos en el dolor, en la obediencia al Padre. Jesús estaba a punto de ser crucificado. Jesús estaba a punto de ser entregado. Y hay un gozo en eso. Sí, la obediencia. Jesús se goza en obedecer al Padre. Al decir, para que mi gozo esté en vosotros, Jesucristo está señalando que Él desea que nosotros también seamos obedientes a Jesús como Él lo es con el Padre. Y en esto hay un gozo que dice sobrenatural. Cuando nosotros obedecemos a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así de obediente como Jesús es y fue con el Padre, de entregar su vida por rescate de todos los pecadores, Jesús quiere que nosotros seamos igual de obedientes con Jesucristo, que le obedezcamos en todo lo que Él nos ha mandado. Verso 12, este es mi mandamiento. Escuche bien.
Esto es lo que yo les mando a hacer, esto es lo que deben hacer. Esto no es algo que puede ser o no ser contemplado por ustedes. Es mandatorio, es obligatorio, ¿sí? No es algo que nosotros podamos decir, bueno, hay momentos en los que no es necesario cumplirlo. Es de cumplimiento obligatorio. Verso 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Esto es impresionante porque en todo este capítulo 15 Jesús va a repetir muchas veces, más de 6 veces, que nos amemos los unos a los otros. Impresionante. Hablaba con mi esposa y decíamos, ¿por qué crees que repite tantas veces esto Jesús? Ámense los unos a los otros. Este es mi mandamiento, esto es lo que yo les mando a que hagan. Esto es lo que deben hacer. Ámense los unos a los otros. La insistencia de Jesucristo hacia la humanidad para que se amen entre el uno al otro, entre prójimos. Y nos ponemos a pensar un poco y decimos lo que caracteriza al ser humano en realidad es no amarse el uno por el otro, sino más bien una vida de egoísmo total. Fíjense bien el mundo en el que vivimos el día de hoy, un mundo carente de toda moral, un mundo carente de todo amor natural, ¿sí? Eh, Podemos verlo, podemos palparlo en nuestros días. Ámense los unos a los otros, es algo que el mundo no comprende en la medida y la profundidad que la palabra de Dios lo aborda. Verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Wow. Y dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Una vez más, ¿se dan cuenta la obediencia? Está hablando de obediencia, hagan lo que yo les mando. Escuchen mis palabras, escuchen bien para que puedan obedecer. Ámense los unos a los otros. Y verso 13, que es algo importantísimo. Nadie tiene mayor amor que este. Nadie puede amar más, de una forma más grande, más profunda que esta, que un amigo ponga su vida por la vida de otro. Verso 13. ¿Se dan cuenta? Y me encanta esta parte. Vosotros, 14, verso 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesús está hablando de lo que Él va a hacer. Jesús va a poner su vida por nosotros. Jesús va a sacrificarse por nosotros. Y aquí hablamos de la efectividad, ¿no es cierto? Aquí hablamos de que efectivamente Jesucristo se sacrificó por toda la humanidad. Sí, claro que sí. Pero efectivamente, sí, eficazmente, lo hizo por aquellos escogidos de Dios desde antes de la creación del mundo. Y ahí va a haber gente, hermanos, o amigos que nos escuchan que no les gusta la doctrina del preescogitamiento, ¿no es cierto? Eh, pero es la verdad y hay grande gozo en comprenderla a profundidad, en saber que por la gracia de Dios, Dios me escogió desde antes de la creación del mundo, ¿sí? De que Dios hizo todo para que yo, ¿no es cierto?, un día le conozca a Él, de que Él es soberano y que todo está en su control, de que no dependió de mí conocer a Cristo a través de su palabra, sino que fue un milagro de Dios, fue una obra de Dios sobrenatural en mi vida, porque así lo determinó Él desde antes de la creación del mundo. Pero el verso 14 es importantísimo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces la pregunta que nos decíamos un poco más atrás, ¿cómo permanezco en el amor de Jesús? Si guardo sus mandamientos, si hago lo que Él me mandó a hacer. ¿Y qué es lo que me mandó a hacer Jesús?
que leíamos en el verso 12, este es mi mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. ¿Cómo sé que estoy en Cristo cuando amo a mi prójimo? ¿Cómo sé que alguien es de Cristo cuando veo que hay ese amor de la Biblia, ese amor de Jesús en su vida? En esto sabréis que sois mis discípulos, recuerdan, en que se amen los unos a los otros. Qué importante es comprender esto. Para la palabra de Dios, amor es igual a obediencia. No se olvide de eso. Amor es igual a obediencia. Jesús en estos versículos se está poniendo a él mismo como un modelo de obediencia al Padre. Así como yo soy obediente con el Padre, quiero que ustedes sean obedientes conmigo. Este mandamiento les doy: ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros, como yo os he amado. Wow. Si me acompañan por favor a Juan capítulo 13, verso 21, está un poco más atrás. Juan capítulo 13, verso 21 en sus Biblias dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Se da cuenta? Uno de vosotros me va a entregar. ¿Se estaba refiriendo a quién? A Judas. Se está refiriendo a Judas, mis queridos amigos. Pero ¿por qué vamos a este versículo? Estamos yendo a este versículo para que ustedes vean que en medio de la cena que se había acabado, ¿sí? Jesús nunca le trató con menosprecio ni con dureza a Judas, a su enemigo, a quien le iba a entregar. Jesús, inclusive, como ya vimos en prédicas anteriores, este es del capítulo 13, donde Jesús les lava los pies y les lava a todos, incluido a Judas. Y Jesús es un modelo del amor. Jesús está mostrándonos, está diciendo: miren todo lo que yo hice, cómo yo les he amado, inclusive amé a mi enemigo, a quien yo sabía que me iba a entregar, a quien todo el tiempo, ¿sí?, que engañó a todo el mundo, yo supe que él era un ladrón, que él era falso. ¿Se da cuenta? Ese es el amor de Cristo. La palabra del Señor nos insta a que si el que tiene los mandamientos de Dios y los guarda, es decir, los permanece en él, se esfuerza, los memoriza, medita de día y de noche en ellos, ese es el que ama en realidad a Dios. Y el que ama en realidad a Dios será amado por el Padre. Y Jesús le amará y se manifestará, eso es lo que veíamos, y se manifestará a aquellas personas. Ya vamos a entrar en eso un poquito más adelante. Mire, hay en este capítulo 15, ¿sí? Capítulo 15, verso 12, en el verso 17, Jesús habla de esto en repetidas ocasiones: que os améis unos a otros como yo os he amado. El verso 17, esto os mando, que améis unos a otros. Lo vuelve a repetir. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 19 dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, dice Pablo, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿De quién aprendimos? De Jesús. Jesús nos enseñó a amarnos los unos a los otros, sin restricción, sin decir: no, es que él es mi hermano de la iglesia, entonces no, yo a él sí le amo, sí, no, qué chévere que es él, yo con él me llevo tan bien que yo a él le puedo amar, yo a él le puedo hacer un favor, yo a él le puedo hacer lo que necesite, a la hora que necesite, estoy dispuesto. Pero cuando es la persona que nos hizo daño, cuando es la persona que nos falló, cuando es la persona que cuando le pedimos un favor no nos pudo hacer el favor, pero ahora que nos pide el favor, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer? Miren, mi esposa me comentaba el otro día, y es verdad, es maravilloso, que cuando se muestra más la gracia de una persona hacia otra, la gracia de Dios, obviamente, cuando la persona está en poder de no hacer algo por esa otra persona,
Sin embargo, lo hace, no porque se merezca, no porque se haya ganado ese favor, sino porque esa persona ha recibido lo mismo de Dios, es decir, ha recibido bendición de forma gratuita, sin ser merecedor de eso. Gracia. Qué maravilloso amor. Ámense los unos a los otros, permanezcan en mí. ¿Cómo sabremos que permanecemos en el Señor, que somos esa rama que es parte verdaderamente de la vid y que va a producir un día fruto? El fruto, mi querido amigo, mi querida amiga que nos sintonizas el día de hoy, el fruto es ese amor. La rama, ¿sí?, que está puesta ahí, pero no está recibiendo directo de la vid, es una rama que nunca va a producir ese fruto, que nunca va a poder amar a otros como a él mismo. Por favor, verso 15, en el capítulo 15 de Juan, y esta vez verso 15. ¿Qué dice? Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Si yo digo que soy amigo del presidente de la República, lo rebajaría a mi nivel. Pero si el presidente de la República es el que dice que yo soy su amigo, eso es algo extraordinario para mí. ¿Sí o no? Qué hermoso lo que aquí en el verso 15 dice, ahora os llamaré amigos. Ahora son mis amigos. Todo lo que el Padre me dio para que ustedes conozcan, les he transmitido. Perdóneme que sea así, pero aquí está. Aquí está lo que el Padre quiere que usted y yo conozcamos y que nos ha sido transmitido y nos ha sido dado el entendimiento a través del Espíritu Santo. Santiago capítulo 2, verso 23 en sus Biblias, por favor. Santiago capítulo 2, verso 23 en sus Biblias. Vamos a Santiago. Muy bien. Dice la palabra del Señor. Santiago 2, 23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué fue llamado Abraham amigo de Dios? Usted que nos escucha por el YouTube. ¿Por qué qué? Porque creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Creyó, tuvo conocimiento de. Jesús está diciendo aquí, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ahora conocemos por su palabra bendita. Mire, Abraham fue llamado amigo de Dios porque disfrutó de un acceso extraordinario al conocimiento que Dios le dio a través de la revelación divina que él creyó. Al igual que hoy, los que creen en Cristo tienen entendimiento de la palabra de Dios y su voluntad sobrenatural por el Espíritu Santo es mostrada en cada uno de ellos. Y cuando ellos la creen, de igual manera se convierten en amigos de Dios. Porque antes eran enemigos, eso dice la palabra, éramos enemigos de Dios, pero en Cristo Jesús, es decir, a través de Jesucristo, vino la reconciliación con el Padre, porque éramos enemigos de Dios, porque transgredimos todos sus mandamientos, porque aborrecimos lo bueno, amamos lo malo antes. Ahora con Cristo hemos sido regenerados. 2 Corintios 5:17. Nuestras vidas han sido transformadas. Ahora comprendemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Sin Jesús no hay acceso al entendimiento de la palabra de Dios y su voluntad. ¡Wow! ¡Qué impresionante y qué importante es esto!
Por eso es que hablábamos en predicaciones anteriores, una de las señales más maravillosas, más sobrenaturales que puede existir, es que usted, mi querido amigo que nos escucha, pueda comprender la palabra de Dios. Si usted comprende la palabra de Dios de una forma sobrenatural, es decir, que el Espíritu Santo le muestra, ¿sí?, lo que significa, entonces usted puede estar tranquilo de que Jesucristo mora en su corazón, en su mente, dentro de usted. Algo hermoso es saber que fue por sus amigos que Jesús dio su vida. Oh, qué interesante. Por aquellos que comprenden el Evangelio, por aquellos que entienden esta verdad tan maravillosa, tan gloriosa. Verso 16, Juan capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros, dice el Señor Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Párese un momento ahí antes del punto y coma. Jesús está diciéndoles aquí con claridad, con exactitud. Recuerden que yo os he escogido a ustedes, que yo les elegí. Ustedes no me escogieron a mí. Ustedes, en el verso 15 les estaba diciendo, ustedes ya conocen, les he transmitido lo que el Padre me dijo, ¿no? Ahora ya no son siervos, ahora son mis amigos, pero espérense un ratito, yo le conozco muy bien al ser humano y el ser humano enseguidita se llena de orgullo y es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos. Dar cuentas a un hermano piadoso, a una hermana piadosa, es vital para nuestras vidas, es vital para nuestro crecimiento, es vital para la bendición en nuestras vidas, en nuestros hogares, que podamos tener a alguien que contarle nuestras tentaciones, que podamos tener a alguien con quien contar en oración, que podamos tener a alguien que nos haga un seguimiento, que nos ayude en nuestras batallas. Por eso la palabra del Señor dice, confesaos los unos a los otros vuestros pecados, ¿no es cierto? Ayudad los unos a los otros, sustentad los unos a los otros, ¿no? A esto se refiere. El ser humano se llena en segundos de orgullo. Yo lo he visto. Que un hermano ya más o menos le toman en cuenta para alguna cosa porque es necesario en la iglesia y ya piensa que es la persona que tiene que estar decidiendo cosas o ya se infla, se llena de orgullo, ya no habla con humildad, no habla con amor. Recuerde, lo que estamos viendo el día de hoy es que el verdadero amor es fruto de una verdadera relación con Dios, de una verdadera obediencia a Dios, de un amor genuino por su palabra. Cuando tenemos un amor genuino por la palabra de Dios, la Biblia está así sobre nosotros, está encima de nosotros. La Biblia es la que gobierna nuestras vidas. Con nuestras obras declaramos que la palabra de Dios es autoritativa en nuestras vidas. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que tenemos que mirar a todos, sin excepción, a todos, como superiores a nosotros. Lo he dicho varias veces y es algo que me dijeron en algún momento a mí y es de mucha bendición en realidad. Saber que el orgullo, la vanagloria humana, es como el mal aliento. Sí, es como el mal aliento. Todo el mundo se da cuenta que a esa persona le huele mal la boca, menos al que le huele mal la boca. Es de la misma forma y debemos tener mucho cuidado una vez más en esto del orgullo. Y Jesús está hablándoles a los discípulos enseguida que les dice, ahora son mis amigos, en el verso 16 les dice, aguántense tantito. Voy a hacerles de acuerdo que ustedes no me eligieron a mí, sino que yo les elegí a ustedes. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, que el amor permanezca en ustedes, que mi amor con el que yo les amé permanezca en ustedes. ¿Cómo puede permanecer el amor de Cristo en mi vida? Hay momentos en los que sí tengo tiempos de bendición en mi casa, con mis hijos, con las personas con las que yo vivo, pero hay momentos en los que me dejo
dominar por la ira, me dejo dominar por mi orgullo y procedo mal y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo permanecer en el amor de Cristo? ¿Cómo puedo lograr algo así? El Señor lo está diciendo. Mi palabra es la que convence de pecado, justicia y juicio. Entre más yo conozco su palabra, más humilde soy. Es un fruto del amor verdadero en la vida. Ahora sí, punto y coma, verso 16. Verso 16, punto y coma, dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Claro, si nosotros cogemos y sacamos esto de contexto, como es costumbre en estos días, lamentablemente, agarramos este pedazo de esta parte B del verso 16 y decimos, bueno, Él lo dijo, ¿no? Y todo lo que pidiéremos al Padre en su nombre, Él lo hará. Y por eso es que hay mucha gente que se pasa pidiendo coches de lujo, ¿no es cierto? Hay gente que se pasa pidiendo mansiones aquí en la tierra, hay gente que se pasa pidiendo... Y Santiago, ya lo vimos, ¿no? Como él en prédicas anteriores, él decía, algunos piden y no reciben porque piden mal, piden para sus propios deleites, para sus propias concupiscencias, para sus propias mentes torcidas, para sus propios deleites, y por eso no reciben. Miren, los creyentes verdaderos obedecen los mandamientos porque pasan mucho tiempo en la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que mora en cada uno de ellos logran comprender la voluntad de Dios para sus vidas. Logran orar de acuerdo a la voluntad de Dios, manifiesta en la palabra de Dios. En tal virtud se dedican por completo a hacer su voluntad y de este modo sus oraciones son fructíferas, lo cual a su vez hace evidente la gloria de Dios a medida que Él, es decir, Dios, las responde conforme a su voluntad, es decir, a su palabra. Oramos de acuerdo a la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos muestra, ¿sí?, cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, el cristiano verdadero, el cristiano que lee la palabra, que conoce la palabra, es muy difícil que comience a orar pidiendo cosas, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios no nos muestra y no nos enseña que debemos orar de esa forma, ¿no? Cosas para nosotros mismos, cosas que de qué le sirve a alguien vivir en una mansión de lujo. ¿En qué ayuda eso a la expansión del reino de los cielos en la tierra? Si Dios quiere bendecirnos, Dios nos quiere que esto sea manifestado para su gloria en nuestras vidas. Claro que sí, Dios quiere eso, Dios quiere bendecirnos. Por eso Dios quiere que leamos la Biblia. Esta es una gran bendición. Esta es la más grande bendición para nosotros que ahora tenemos a Cristo. Leer la palabra de Dios para que comprendamos cómo funciona el divino propósito de Dios en nuestras vidas. Es evidente que el que no lee la Biblia y ora será como una aspiradora eléctrica en una casa en la que cortaron el servicio de electricidad. Es decir, estará todo el tiempo ahí guardada. Será como alguien que intenta conocer su corazón, entre paréntesis, alma o mente, leyendo un libro de anatomía. Es decir, alguien que en realidad no entendió. Es una persona en medio de la oscuridad tratando de encontrar un alfiler. Son esas personas que oran, pero no leen la Biblia. Oran, aprendieron a orar, aprendieron a comportarse como los cristianos se comportan, pero nunca abren sus Biblias. Nunca las abren. Qué triste es esto, porque ¿quién nos enseña cómo orar? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos muestra cómo es que debemos orar. Hacia dónde tenemos que apuntar en la oración. La oración efectiva, mi querido amigo, como teológicamente se le conoce, la oración eficaz, es la que se hace orando la Biblia, comprendiendo la voluntad de Dios revelada en su palabra. Caso contrario, las emociones perversas del ser humano intervendrán
en oraciones llenas de pensamientos carnales que con el tiempo causan desánimo y que distan de ser espirituales y mucho menos santas. Por favor, vamos a Juan, capítulo 15, verso 8, ahí mismo, más atrasito, justo en la prédica de mi hermano José David. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuál es el abundante fruto? ¿En qué es glorificado Dios? En que llevemos mucho fruto. El fruto es el amor. ¿Quién nos muestra una vez más ese amor? La Biblia. ¿Qué es el fruto? ¿Cuál es el fruto? ¿De dónde proviene? Sin duda el fruto de todo verdadero cristiano debe ser una actitud piadosa marcada por el amor hacia los demás, el amor que proviene de Dios. Si me acompaña por un momento, por favor, a Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23, Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23. Ok. Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿El fruto de qué? ¿El fruto de qué? El fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es, y comienza diciendo, es amor. Y bueno, todos los demás, paz, paciencia, gozo, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto, ese es el fruto. Que llevemos, ¿en qué se gloriará Dios? En que llevemos mucho fruto. Un cristiano dará la gloria a Dios cuando haya en su vida mucho fruto, cuando la palabra de Dios le haya convencido de que en realidad no es la persona que él piensa que es. Cuando la palabra de Dios le ha convencido de que no es tan bueno como él piensa que es. Cuando la palabra de Dios le ha convencido que no es tan inteligente como piensa que es. Que debe ver a los demás por encima de él. Que debe tener paciencia con todos porque en realidad, sí, no somos nada, no valemos nada. Si valemos algo es porque Cristo nos compró y nos salvó. La oración eficaz. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 14, verso 13. Juan capítulo 14, verso 13, un poco más atrás. Juan 14, 13 en sus Biblias. Ok, Juan 14, 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado ¿en quién? En el Hijo. Todo lo que pidieres, ¿pero qué? ¿Qué debemos pedir? Conforme a su palabra, lo que la palabra de Dios nos muestra, en fruto de misericordia, de piedad, hacia los demás, hacia nuestros más queridos. Y lo que nosotros pidamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos muestra, eso será concedido por el Padre. Y así será glorificado el Hijo de Dios. Pero qué lamentable es cuando vemos que gente utiliza el nombre de Jesús para pedir para sus intereses, para pedir para cosas tan superfluas, para pedir para bienes materiales, para pedir únicamente para cosas lujosas, suntuosas. Qué poco han comprendido la Biblia, qué poco la leen. Viven en el engaño de sus emociones, viven en el engaño corruptible de esta tierra. Recuerde, Satanás tentó a Jesucristo cuando Jesús estuvo ayunando en el desierto 40 días y 40 noches. ¿Y le tentó con qué cosas? Ofreciéndole cosas de esta tierra. Ofreciéndole pan de esta tierra, ofreciéndole gloria de esta tierra, ofreciéndole reinos de esta tierra, riquezas de esta tierra. Por favor, leamos la palabra de Dios y no caigamos en esas mentiras. Lamentablemente mucha gente lo hará por ignorancia, pero también hay los que lo hacen conociendo.
Y eso es mucho más lamentable y más doloroso porque tuercen la palabra de Dios a su conveniencia. Qué doloroso, qué pena saber que utilizan el nombre de Jesús en vano para sus propios deleites, para sacar ventaja de esa forma de las personas. Verso 14, estamos en Juan capítulo 14, verso 13, y ahora vamos al verso 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Verso 15, si me amáis, wow, guardad mis mandamientos. Amen los unos a los otros. Y voy a poner un ejemplo práctico, sí, de esto que estamos comprendiendo el día de hoy. Si es que, si yo veo a alguien en necesidad en mi iglesia, en mi familia, es lícito que yo ore pidiéndole al Señor que por favor, Padre Celestial, en su misericordia, sobre todas las cosas, primeramente, le salve, pero que supla también en su bondad, Papito Dios, y si es tu voluntad, esa necesidad física. Sí, está bien. ¿La palabra de Dios nos manda a orar de esa forma? Claro que sí, por supuesto que sí. Y también nos dice que cuando oremos para este tipo de requerimientos, al final siempre digamos, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre, como oró Jesús. Porque inclusive a veces cuando hay familias que pasan por momentos de crisis, de dolor, hay personas que pasan por momentos de enfermedad dolorosa, de necesidad dolorosa en sus vidas, esas a veces son las herramientas de la gracia severa de Dios en sus vidas para que doblen sus corazones ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se dan cuenta? Ya lo vimos en Santiago capítulo 4, verso 3 al 4, que dice que algunos piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus propios deleites. Y el verso 4 es contundente. Oh almas, ¿qué dice? Oh almas misericordiosas. Oh almas piadosas. No dice eso. Dice, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y cuando Jesús fue tentado por el diablo con cosas de este mundo, Jesús repelió la tentación ¿con qué? Con la palabra de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué maravilloso es comprender esto. Comprender lo que ya vimos en prédicas anteriores, que la oración del creyente debe servir para los propósitos de Jesús y de su reino y no a motivos egoístas. 1. 2. La oración del creyente debe basarse en los méritos de Cristo y no en los suyos propios. 3. La oración del creyente debe buscar solo la gloria de Dios. Amén. Y no la gloria de nadie más, de ningún hombre, mujer, lo que sea. Jesús deja totalmente claro que es por su voluntad que los apóstoles están con él, dejando de lado cualquier tipo de orgullo y vanagloria en el verso 16 del capítulo 15. A pesar o considerarse de alguna forma humanamente especiales los apóstoles, y eso es algo que Pedro lo tenía, ¿no es cierto? Pedro se consideraba de cierta forma un poco superior a los demás. Y no solo él, habían algunos otros, ¿no es cierto?, que inclusive ya usaron hasta a su propia madre para asegurar puestos en ese reino que ellos pensaban que era de aquí de la tierra. Y Jesús les deja completamente claro que ni siquiera ellos le escogieron a él, sino que Jesús les escogió. Que todo lo que va a pasar, lo que está pasando, ¿sí?, en sus vidas es por su voluntad. Amigo, cuando usted comprende esto, de que todo lo que pasa en nuestras vidas es por la voluntad de Dios, ¿sí? Y las cosas que no pasan también son por la voluntad de Dios. Está usted reconociendo que Dios es un Dios soberano sobre toda su creación, que Él es en realidad el Dios de los cielos y de la tierra, que Él es el Dios creador de todo el universo, creador de nosotros, y que Él puede hacer con nuestras vidas lo que Él quiera. La mente
pecaminosa, perversa, dice, pero ¿por qué estoy pasando por esto? Yo no me merezco. ¿Cómo sabes que no te mereces? Mira, cuando tú lees la palabra de Dios, te das cuenta de que no te mereces solamente una enfermedad, de que no te mereces morir de una forma terrible, tal vez con este virus horrible que hay por ahora aquí en el mundo. No, no te mereces solamente eso. La Biblia dice que te mereces eso multiplicado por 10,000. Te mereces el infierno. Eso es lo que nos merecíamos todos. Pero gloria a Dios, que en Cristo hay vida eterna. También podemos ver que sobre todo el universo pesa sin duda la voluntad soberana de Dios, quien tiene a sus escogidos. Y gracias porque si tú estás escuchando este mensaje el día de hoy y lo estás comprendiendo y aquellos que ya lo comprendieron, el Evangelio, son escogidos de Dios para gloria, para su gloria en Cristo, para la gloria de Dios. Vamos al verso 17 de este capítulo 15. Amigos que nos escuchan, dice, esto os mando. Oh, miren, una vez más, ¿qué dice? Esto os mando, que os améis unos a otros. Una vez más, el mandamiento del Señor es que nos amemos los unos a los otros, porque ese es el fruto de un corazón agradecido. Ese es el fruto de un corazón que en realidad ha sido impactado por la palabra. Aquel que mucho le han perdonado, mucho ama. Amigo, en este capítulo la palabra fruto se repite más de 6 veces. Ahora entendemos que el verdadero fruto en la vida de un cristiano es el amor divino de Dios que proviene de la comprensión de su palabra. Este es el fruto verdadero del Espíritu. Este es el resultado de la salvación verdadera, del Evangelio que ha operado salvíficamente en la vida de una persona. El fruto del Espíritu, la obra del Espíritu que nos ha transformado a través del entendimiento de su palabra. Amigos, se habla mucho de los productos de limpieza que pueden hacer milagros. Usted lo habrá escuchado, ¿no? En la televisión, en la radio, dejando las cosas que estaban muy sucias totalmente limpias y casi nuevas. Muchos de esos eslogans son mentiras sobre la eficacia verdadera de aquellos productos. Sin embargo, ante la palabra de Dios y el Espíritu Santo, estamos nosotros contemplando al único y verdadero lavamiento profundo, el más profundo que puede existir en todo el universo. La purificación del alma, de la mente, de los pensamientos, como lo dice 2 Corintios 5:17. ¿Qué esperas entonces? Si esta palabra de Dios ha abierto tu corazón, tu entendimiento, que oro que sea así, ven a Cristo el día de hoy. Ven a Cristo Jesús y recibe aquel amor verdadero para un mundo destruido, para un mundo en tinieblas, para un mundo que colapsa, para un mundo de dolor. El amor sanador, el gozo sobrenatural, que es poder comprender que Dios nos ha amado con un amor eterno que no merecíamos, nos ha dado de su gracia inmedible. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 al 23. Con esto concluimos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, la obediencia a la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que nos convence cada vez más de la necesidad de nuestro Salvador Jesús, que nos convence cada vez más de que sin Él no valemos nada. ¿Qué más dice? Mediante el Espíritu, para el amor, ¿qué? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El amor no fingido. El amor que no tiene reservas. El amor que cuando alguien necesita, esa persona está ahí. El amor que se deja a un lado y pone la necesidad del otro en primer lugar. El amor de Dios que mora en aquellas personas que han nacido de nuevo, que pueden sentir el dolor del ajeno.
que dejan de valorarse y amarse a ellos mismos para amar y valorar más a otros, como Dios nos mandó, que nos amemos los unos a los otros. Esas personas que constantemente están pensando en sus problemas, esas personas que constantemente están, ay, es que mi dolor, es que me pasó esto, es que cómo, son personas que aún aman demasiado las cosas de esta tierra, las personas de esta tierra y aman mucho sus vidas en esta tierra. Deja esas cosas a un lado. Deshazte de todas las cosas de este mundo, de las personas de este mundo. Tu prioridad, de acuerdo a la Biblia, tiene que ser siempre Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra te va a hacer que les ames a las demás personas con un amor, como dice aquí el verso 22, con un amor puro, con un amor sin fingimiento, en una obediencia verdadera a Dios que te mandó a que les ames, con ese amor con el que Él te ha amado, con ese amor que no espera nada a cambio. Verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Oh, Señor, te agradecemos, Señor, por este tiempo precioso en el que tú nos has mostrado ese amor verdadero, ese amor que necesitamos, Señor, con tanta, Señor, urgencia en nuestras vidas. Ese amor que trae esperanza y gozo, Señor. Ese amor que cura y sana todo dolor. El hecho de menospreciarnos a nosotros mismos y amar más a otros. Que nos libra, Señor, del egoísmo, la maldad. Padre, que seas tú curando nuestros corazones, Señor, que estaban envanecidos, llenos de orgullo, llenos de la autoconmisuración, que nos hacía evaluarnos de forma muy amigable a nosotros mismos, aceptando inclusive pecados como el egoísmo, justificando los pecados del egoísmo, nuestra propia maldad, y que ahora salen a la luz por tu palabra que es la luz. Señor, han sido expuestos en nuestras vidas para que podamos ser verdaderamente libres, porque solamente aquel que el Hijo os libertare es verdaderamente libre, y tu palabra ha roto nuestras cadenas el día de hoy. Gracias, Señor. Oramos para que sea así. Oro para que sea así en la vida de todos los que nos escuchan y nos sintonizan, para que podamos enamorarnos apasionadamente de tu palabra, para que la atesoremos, para que la amemos, para que la deseemos, Señor, con un amor, Padre, con el que tú nos has mostrado, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu bendita palabra. Amén y amén.